gracia y paz nos sean multiplicadas por tiempos como estos, donde tenemos el privilegio de ser enseñados e instruidos por la palabra Amén. de Dios. Pastor, Dios lo bendiga grandemente, porque tiempos Amén. como estos son los que nos hacen crecer y edificar en el Señor. Y esta mañana meditaba en la palabra donde el Señor dice que debemos guardar sus estatutos y sus mandamientos para que nos vaya bien, no solamente a nosotros, sino también a nuestros hijos. Así es que el éxito que usted y yo que necesitamos o que queremos o que le pedimos al Señor, lo encontramos es en poner por obra la palabra de Dios. Así es que hoy esté muy atento a la palabra que Dios va a dar y póngala por obra para que le vaya bien a usted y le vaya bien también a sus hijos. Y bueno, y si ustedes nos visitan por primera vez en este canal, están conectados por primera vez y no se han suscrito, pueden darle desde ya suscribirse ahí abajo en la parte izquierda, dice suscribirse, se suscribe, activa campana. Y al activar esta campana va a comenzar a llegarle el contenido nuestro de parte del Señor Jesucristo. De manera tal que hoy va a recibir una abrebocas de las bendiciones que Dios nos permite compartir para todos ustedes. Amén, de manera tal que se cumpla lo que mi esposa acaba de decir en cada uno de nosotros. Por lo tanto, vamos a orar, vamos a presentar este tiempo al Señor y creemos que la buena obra que Dios va a hacer con esta palabra se va a extender a todos los lugares del mundo, porque esta palabra va a llegar a todos los rincones del mundo debido a que usted la va a compartir ahora mismo o después de que terminemos este servicio. Usted lo va a compartir a sus amigos, a sus amistades, y vamos así de esa manera a llevar la palabra hasta lo último de la tierra. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo recibe la gloria. Señor, donde hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, allí estás tú en medio de ellos. Hay conmigo más de 2, más de 3, Señor, de acuerdo para que tú nos bendigas. Te pedimos de manera especial por aquellos que se han conectado por primera vez, para que esta jornada, este tiempo sea de edificación a sus vidas, para que les permitas entender y comprender lo que vamos a compartir a continuación y tú puedas darte a conocer a sus vidas en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor, por la victoria que nos entregas a cada uno de nosotros. Gracias por lo que ya estás haciendo, por lo que vas a hacer en cada uno de nosotros durante este tiempo en el nombre de Jesucristo. Y declaramos que nada tiene el diablo y sus demonios en medio de nosotros, ni en medio de nuestra casa, ni en medio de nuestras familias, ni en medio de la congregación, ni en medio de tu iglesia, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Amén y amén. Y allí donde se encuentra, levante sus manos y dele gloria al Señor, porque todo se lo debemos a Él. Amén. Mi despertar y mi atardecer, todo se lo debo a Él. Si en mi vivir no existiera Él, no sé qué sería de mí, porque todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Mi vida, mi sustento, mi fuerza y esperanza, todo se lo debo a Él. Si en mi aliento Dios no fuera el viento, ¿cómo podría vivir? Y si de mi corazón no fuera Él el centro, habría un vacío en mí, porque todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Todo se lo debo
casa, mi familia y todas mis canciones, todo se lo debo a Él, todo se lo debo a Él, todo se lo debo a Él. Mi casa, mi familia y todas mis canciones, todo se lo debo a Él, todo se lo debo a Él, todo se lo debo a Él. Mi vida, mi sustento, mi fuerza y esperanza, todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Mi casa, mi familia y todas mis canciones, todo se lo debo a Él. Me salvaste, me diste vida. Yeah, yeah. Mi tristeza en ti es alegría. Tú sanaste todas mis heridas. Este mundo, tú eres la salida. Tu cruz fue el remedio que mi vida salvó. Con sangre pagaste por mi rebelión. Dios, cantaremos de tu gran amor, de tu misericordia, Señor. Te damos gloria, a ti te adoraremos, de ti proclamaremos que tú eres Señor. Tú sanaste todas mis heridas. Este mundo, eres la salida. Tu cruz fue el remedio que mi vida salvó. Con sangre pagaste por mi rebelión. Dios, cantaremos de tu gran amor, de tu misericordia, Señor, y cantaremos de tu gran amor, de tu misericordia, Señor, y te damos gloria, a ti te adoraremos, de ti proclamaremos que tú eres Señor, Señor. Bueno, vamos a la palabra del Señor. Allí en Lamentaciones capítulo 3, versículo 22, vamos a hacer la lectura en el nombre de Jesucristo. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son
cada mañana. Grande es tu fidelidad. Y el asunto que vamos a tratar a continuación es el siguiente. Comprometidos. Y quiero iniciar con una encuesta realizada por la empresa GfK a miles de hombres en diferentes países del continente y arrojó que Colombia es el país más infiel de Latinoamérica, ocupando el primer lugar con un 29%, estando por encima de países como Ecuador, ubicado en el segundo lugar, y México, que ocupa la tercera casilla en el ranking de infidelidad en Latinoamérica. Y aquí deberíamos preguntarnos, bueno, ¿qué es lo que ha llevado a que muchas parejas se separen hasta el día de hoy? Una de las causas del incremento de los divorcios en el país bien podría ser, según los estudios, que tanto hombres como mujeres están asumiendo nuevos roles dentro de las relaciones, lo que está generando una competitividad entre ellos. Las mujeres laboran, son profesionales, y esto terminó generando cierta independencia económica, lo que a su vez la lleva a pensar que sola puede criar a sus hijos sin la dependencia de alguien más. De ahí que esto marque ciertas pautas para el divorcio, que entre otras cosas, según la Organización Mundial de la Salud, causa estrés crónico, así como lo oye, ya que un matrimonio infeliz incrementa en un 35% las posibilidades de enfermarse y acorta las expectativas de vida en un periodo de 4 años. Ahora, durante este periodo de confinamiento, las crisis de pareja se han elevado en un gran porcentaje, debido a que están comenzando, o mejor dicho, han venido pasando más tiempo juntos, más del que se estaba acostumbrado, y esto ha generado cierta fricción y tensión que terminó afectando desafortunadamente negativamente la relación, y de alguna manera esto se convierte en una paradoja. De ahí que algunas mujeres están tan desesperadas con sus esposos que incluso les dicen que se vayan, que salgan a la calle, y que ellas están dispuestas a pagar la multa si es necesario. Según varios investigadores en Colombia, a varias parejas se les está acabando el amor. El concepto de para toda la vida como que se está extinguiendo. Nada más el año pasado, 23.422 matrimonios decidieron dar por terminadas sus uniones, una cifra que aumentó con respecto a los años anteriores. Y en promedio, hasta el año pasado, de 65 a 77 parejas colombianas diariamente se están divorciando. Pero algo curioso está pasando. A finales del año pasado y durante este año en Colombia, las cifras cambiaron notablemente. Los divorcios han disminuido. Y no precisamente porque los matrimonios se hayan fortalecido y trabajado para no llegar al divorcio. No. Esto se debe a que menos matrimonios se han registrado. Se están viviendo en otros términos. El concepto de matrimonio ha venido desfigurándose y hay otras instancias en cuanto a las relaciones de pareja. Esto significa que en nuestro país el grupo de personas que aspiran a contraer matrimonio es cada vez menor. La lista disminuye cada día. Yo no sé si usted sabe a qué se debe esta falta de compromiso en los matrimonios, que ve como único fin el divorcio, y la respuesta es al desacuerdo. En palabras dichas por Jesús, la división. Si no hay unidad, tarde o temprano, se acabará ese hogar. Esto respecto a un matrimonio donde no se coincide, no convergen, tampoco compaginan, ni se complementan en la forma de pensamiento correcta, según Dios, el creador del matrimonio, para amarse, tratarse y llegar a la realización según Dios en los lineamientos del propósito de Dios, que tienen que ver, entre otras cosas, con la crianza de los hijos, la parte laboral y demás. Yo quiero que me acompañe a Mateo 12, versículo 25. Y nos cuenta el evangelista: sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es
asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Muchos podrían decir, pastor, es que mi esposa y yo somos muy diferentes. Y es verdad, es que Dios nos hizo a cada uno de nosotros diferentes. Somos tan únicos e irrepetibles que no hay una sola huella digital que se repita. Sin embargo, en esa diferencia fuimos hechos para complementarnos. De manera que el hombre sea el complemento perfecto de la mujer y la mujer el complemento perfecto del hombre. Así lo estableció nuestro Creador. Otra forma sería antidios. Otra forma de proponer el complemento en pareja sería antinatural. En el propósito que Dios trazó con cada uno de nosotros, necesitamos de ese complemento, porque él o ella aportan lo que se necesita para llegar a aquella realización según el propósito de Dios. A la hora de hacer familia, Dios fue al hombre y la mujer. Y en la unión del hombre y la mujer, en el sagrado vínculo del matrimonio, no la unión libre que viene a ser como un replanteamiento terrenal, animal y diabólico en cuanto a la relación de pareja. Es la unión del hombre y la mujer en el sagrado vínculo del matrimonio, el principio para crear familia. Así que sería antidios, anticristo pensar o aceptar que en este caso el divorcio hace parte del propósito que Dios tiene con una pareja. Nunca ha sido así. Se debió a la dureza del corazón del mismo ser humano. Por eso la unidad de un matrimonio, de una familia, se da cuando cada uno cumple con su propósito, como hombre, como mujer, y en el rol que tenga, sea esposo, esposa, madre, padre, hijo, hija, amigo, amiga, abuelo, ayuda idónea, proveedor y demás. Ese propósito hay que descubrirlo, obviamente. ¿Cómo lo descubre? Cuando se va aquel que lo creó, ya que solo un fabricante de un producto puede decirle al consumidor para qué es ese producto, cómo puede usar ese producto y cómo sacar el mejor provecho. También los cuidados que le debe tener a ese producto. Y por esto, a la hora del fabricante darle al consumidor el producto, siempre se lo dará acompañado de un manual. Para nosotros, hoy, ese manual es indefectiblemente la Biblia. Es el único libro que puede prepararle de tal manera que descubra su propósito en la vida y cumpla con él a cabalidad, convirtiéndose en uno que está de acuerdo con los que tienen este mismo sentir y lo hace guardador de la unidad. Así que mientras en casa no se llegue a un acuerdo, ni se busque complementarse según el propósito de Dios, de acuerdo a su voluntad, escuche esto, será imposible un desarrollo exitoso en el hogar. Y es ahí donde se hace notoria la falta de compromiso. Por eso, hoy, en la actualidad, hay un miedo que aterroriza al colombiano promedio y quizás a muchos por todo el planeta. Yo no sé si usted quiere saberlo, igual estoy para enseñárselo. Y es el miedo al compromiso. Digo compromiso. No sé si usted puede decir compromiso. Palabras que algunos oyen y cuando las escuchan salen corriendo. No falta el novio o la novia que lleva más de 5 años de noviazgo y ella o él le dice el uno al otro, bueno, ¿y el anillo para cuándo? Cuidado, porque cuando hablo de ese miedo al compromiso, no me refiero exclusivamente al miedo al matrimonio o a una relación. Estoy haciendo referencia al miedo con todo aquello que demande de sí decisiones drásticas, ciertas responsabilidades u obligaciones, como compromiso familiar, espiritual, ministerial, académico, laboral, económico, etc. La realidad es esta. Las personas, desafortunadamente, en su gran mayoría, no quieren comprometerse. Y muchos de los que ya se comprometieron, se cansaron o en su defecto se están cansando. Y esto equivale de alguna manera
a un amor que se está enfriando. Mas yo creo que desde este momento, por causa de esta palabra, el amor, ese amor frío, entra en deshielo. Por eso el mundo cada vez más vende una visión errónea de lo que es el compromiso. Y vemos a los grandes referentes, como los youtubers, los artistas, las celebridades, que se unen y se separan una y otra vez como si fuera algo normal. Y la gran influencia que están dejando a través de todo esto no es para nada positiva. Y sobre todo porque tienen mucho impacto a través de los medios. Uno de ellos, la música, que influencia a millones de jóvenes por todo el mundo. Y que actualmente esta influencia desafortunadamente está marcando la pauta en la infidelidad. En las relaciones. Hablamos de relaciones, como ya lo dije, sin compromiso. Entonces se marca y se hace un énfasis que tiende al despecho, la violencia de género, que vende relaciones y matrimonios desechables. Es por esto que la generación de este tiempo, me atrevo a decir, que es una de las generaciones más miedosas de todas. Una generación insegura, insatisfecha, llena de traumas y vacíos y con baja autoestima. Por eso, quiero hacer énfasis en esta palabra, fidelidad. Palabra que para algunos puede ser utópica en este siglo. ¿O no hemos escuchado a mujeres que dicen, hombres fieles no existen? Todos los hombres son infieles. Y sabe, no me conforma tal declaración. Yo creo en una generación que puede cambiar. Una generación de hombres y mujeres sin vacíos e inseguridades, seguros de sí mismos y con la capacidad de comprometerse a amar sin medida con el amor que derrama solo Dios en los corazones de los que son suyos y que van a caminar en sus propósitos. Me refiero a una generación fiel que irrumpe en medio de una generación que históricamente ha sido infiel. Es el tiempo de ser fieles a Dios, fiel a su congregación, a la iglesia donde Dios lo plantó. Quiero abrir un paréntesis aquí. ¿Sabían que pese a que según Apocalipsis, en los capítulos 2 y 3, en Asia, para los tiempos del apóstol Juan, existían iglesias buenas, regulares, malas? Pese a esto, jamás, si ustedes leen Apocalipsis en esos capítulos, jamás el Señor autorizó que la gente de esas iglesias se cambiaran de iglesia, que se trastearan, sino más bien los exhorta en cuanto a las iglesias regulares o malas, los exhorta al cambio. En cuanto a las iglesias fieles, los exhorta a permanecer fieles, a retener esa fidelidad. A las que no, los llamó a mejorar. Es que el Señor, escúchelo bien, jamás respaldará aquella infidelidad sutil. Más bien, Él es el que respalda la fidelidad y el que honra, galardona esa fidelidad. La fidelidad de los que buscan mejorar, ¿en dónde? En donde Dios los plantó. Y no que piensan erróneamente que hay que cambiar de lugar para poder mejorar. No, sino que desde ese lugar tiene un cambio. Una generación fiel a sus pastores. Estoy cerrando el paréntesis. Una generación fiel en sus relaciones, fieles a su familia, fieles en su trabajo y demás. Pero para esto necesitamos encontrar una solución. Entonces, ¿cuál es la solución para que las cosas cambien? Ir a la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Jesús. ¿Y dónde la encontramos? En su palabra. El manual de Dios para el ser humano. Dios nuestro fabricante, donde hallamos nuestro propósito. Y lo primero que vamos a encontrar al conocer a Dios es que fuimos hechos a su imagen y semejanza. Y el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo tiene una gran cualidad, y es que es fiel. Diga conmigo, Dios es fiel. Acompáñeme a Deuteronomio capítulo 7, versículo 9. Así dice Moisés: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones.
Miren que se hace evidente nada más por este versículo que Dios no le teme al compromiso. Y todo aquel que le conoce sinceramente y de todo corazón reconoce que ante todo Él es ¿qué? Fiel. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que Dios dijo que haría, lo cumplirá. Como dijo que lo haría y cuando dijo que lo haría. ¿Sabe por qué? Porque a Dios le resulta imposible mentir y pasar por alto cada promesa hecha para nosotros. Y mucho menos ir en contra de lo que Él es en su carácter y en su esencia. Según Hebreos 6:18, a diferencia del hombre, Dios no teme a comprometerse con cada uno de nosotros y ser fiel a ello. Oiga esto bien, sin importar lo que pase o suceda, Dios siempre permanece fiel. Vea conmigo Lamentaciones capítulo 3 versículo 22. Ya lo leímos inicialmente. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Es curioso analizar el contexto de este versículo. ¿Por qué? Porque estas palabras son dichas por un hombre llamado Jeremías, profeta de Dios, y tal vez al leerlas es muy probable pensar que se encontraba en uno de los mejores momentos de su vida, al declarar con tanta vehemencia y seguridad y gratitud acerca de la fidelidad de Dios. Pero lo que llama poderosamente la atención es que en realidad está sucediendo en su vida todo lo contrario, y no solo en su vida, sino en su entorno. Al leer todo el capítulo y analizar por lo que está pasando, Jeremías podemos decir que se encontraba en el peor momento de su vida. Había sido apresado, tratado como un animal por los de su propia nación y aparentemente abandonado por Dios. Y sin importar la terrible situación en su entorno, esto no modificó su convicción acerca de ¿qué? De la fidelidad de Dios. Pregunta, en una posición como esta, como la de Jeremías, ¿usted hubiera dudado de la fidelidad de Dios? No sé yo, pero tal vez. ¿Sabe por qué? Porque es muy fácil decir Dios es fiel cuando se ve y experimenta el cumplimiento de sus promesas, cuando está en la casa de sus sueños, la casa nueva, puede conducir aquel carro soñado, está a cargo de esa empresa o al frente de ese gran empleo con la familia soñada. De la misma manera, puede ser fiel a su esposo y esposa cuando todo marcha perfectamente, cuando no hay contradicciones, los hijos no dan qué hacer. Pero otra cosa muy distinta es decir, Dios es fiel cuando recién lo acaban de embargar, cuando ni siquiera cuenta para sus obligaciones más mínimas, como pagar la luz, pagar el teléfono, mucho menos pagar la cuota del carro, la tarjeta del crédito o aquel préstamo bancario, no sé, el arriendo, cuando falta el empleo y más cuando la pandemia lo asalta. Y además, como si esto no fuera suficiente, la casa no es un lugar de descanso, sino un campo de guerra. ¿A qué voy con todo esto? A que sin importar cuál sea la situación, buena o mala, Dios para con nosotros, su pueblo, no deja de ser fiel. Dios para con sus promesas no deja de ser fiel. Dios para con lo que ha dicho a través de los profetas no fallará. Si se comete un error, su fidelidad está ahí para perdonarnos y darnos otra oportunidad, así como lo escucha. Lea San Juan capítulo 1 versículo 9. Si sentimos que no podemos más en su fidelidad, Él no nos dejará ser tentados más de lo que podamos soportar. Esto es maravilloso. La persona puede olvidarlo, mas Dios nunca. Según el primer libro de Corintios capítulo 10 versículo 13. Algunos vienen quizás de cometer grandes errores, tomar decisiones descabelladas, pero sepan que en su fidelidad Dios los puede recibir, Dios los puede enseñar y a su vez corregir y acompañar en ese proceso de restauración, recuperación y solucionar lo que pasó.
Escrito está en el segundo libro de Timoteo capítulo 2, versículo 13. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Este versículo es impresionante y lo digo en mayúsculas sostenidas, porque una de las cosas que para el ser humano ordinario no tiene perdón es la infidelidad. Piense, no sé si es su caso, ¿cuál ha sido la primera reacción que se ha tenido ante la infidelidad? ¿Alguna infidelidad hacia su vida? Bueno, le voy a hablar de la primera reacción del ser humano común y corriente ante la infidelidad en cuanto al matrimonio. Y yo creo que esto aplica casi que a todo. Y es separarse de quien le fue infiel, divorciarse. Mas no así con Dios. Dios no lo hace. Es el hombre el que deja a Dios. Esto es lo que yo aprendo a la luz de las Sagradas Escrituras. Dios siempre permanece fiel. Dios no se divorcia, porque Dios aborrece el divorcio según Malaquías 2:16. Y aquí nos debe surgir una pregunta. ¿En qué se basa la fidelidad de Dios? ¿Por qué Él decide permanecer fiel a nosotros, aun si alguno de nosotros no lo fuera? Tiene que haber alguna extraña razón, o digo yo, alguna poderosa razón. Y es lo siguiente: su fidelidad se basa en un pacto y no en un contrato. Acompáñeme a Deuteronomio 7, versículo 9. Lea conmigo. Conoce pues que Jehová, tu Dios, es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Miren cómo la fidelidad de Dios se fundamenta en que Él ha hecho un pacto con el ser humano. Esto es extraordinario. El pacto en sí es un acuerdo divino dentro de los términos bíblicos, no de hombres, que se fundamenta en el amor, en el cual las dos partes se comprometen a cumplir sus responsabilidades. El contrato es todo lo contrario, es un acuerdo creado por el hombre que por lo general es plasmado en papel, en el cual las partes involucradas buscan hacer valer sus beneficios de la unión y el cumplimiento de estos. Por incumplimiento, este puede ser destruido. El contrato que hoy se firma, por ejemplo, en una boda civil, antes no existía. Este fue el resultado de ver la infidelidad de los hombres. ¿Con qué propósito? Para que mujeres no fueran abandonadas y más aún con hijos. El contrato se creó para hacer consciente a ambas partes del compromiso obligatorio mutuo. El contrato fue el sistema creado por el hombre para hacer valer los derechos de cada una de las partes y las responsabilidades que tienen el uno con el otro. Hasta aquí podemos notar una diferencia clara entre el pacto y el contrato. Y es que uno fue creado por Dios, mientras que el otro fue creado ¿por quién? Por el hombre. Pero hoy quiero darles 3 características que hacen distintivo el pacto del contrato. Primera característica: los pactos se inician motivados por el beneficio de la otra parte. Explico. A diferencia del contrato que busca fortalecer y hacer valer el beneficio y los derechos que se reciben en la unión hacia la otra persona, el pacto tiene su origen en lo opuesto. Más que estar centrado en el beneficio propio de la unión, busca por amor el bien sobre todo de la persona o las personas con las cuales está haciendo aquella unión. Por eso, la relación de Dios con el ser humano se basa en pactos. Vemos por su palabra que Él tiene pensamientos de bien para nosotros. ¿Cuántos dicen sí a eso? Yo quiero oír un amén a eso. Desde el vientre de nuestra madre nos cuidó y también nos amó.
tiene un propósito para con cada uno de nosotros. Propósito que hemos aprendido, que lo buscamos, lo hallamos cuando nos encontramos, cuando conocemos a Dios. En esa misma medida vamos explorando y vamos descubriendo aquel propósito. Dios ha buscado el beneficio de la humanidad desde siempre. Esto debe quedarnos claro. Una gran diferencia del contrato, que los pensamientos que lo motivan son: hago esto para recibir algo a cambio. Por eso muchas personas se comprometen mal. Creen que se casan para ser ¿qué? Feliz. Y el día que no sienten aquella felicidad, se vuelven infieles a ese compromiso. Por eso las relaciones de los hijos de Dios no se basan en contratos, sino en un pacto. Usted no se casa para ser feliz. Usted se casa para hacer feliz a la persona con la que se unió en el vínculo del matrimonio. Segunda característica: los pactos se basan en un amor incondicional. A diferencia de un contrato, en el pacto, el cumplimiento del prometido no radica en que si la otra parte deja de hacer o hace algo, ya que su compromiso es incondicional y permanente, porque su fundamento es ¿qué? El amor. Bien dicho, en el pacto se tiene más que claro que el amor no es un sentimiento, que es un mandamiento, que es una decisión. El pacto no se cumple solamente en la montaña de buenos sentimientos y lindas emociones. Se lleva a cabo en el valle de las dificultades y distintas pruebas. Es por esto que el pacto es divino, porque todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta, no es egoísta, no es envidioso, no es orgulloso, ni jactancioso, según el primer libro de Corintios 13. O en el Salmo 23, ¿qué encontramos? Que nuestro Dios está con nosotros. ¿En qué momentos? En las buenas, pero también en las malas. Tercera característica: los pactos requieren confrontación y perdón. El pacto no es permisivo, no señor, ni permite el incumplimiento de los acuerdos. Si es necesaria la confrontación, se lleva a cabo. Pero a diferencia del contrato, que puede ser destruido o invalidado, el pacto no busca su disolución. Busca ¿qué? Bien dicho, la solución. Y si es necesario, algo que no es fácil, pero tampoco imposible. Y más cuando tenemos Filipenses capítulo 4, versículo 13, que dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si es necesario, esto hará. Perdona y olvida. Es necesario, entonces se hará. Pero acompáñenme a lo que dice el Salmo 89, versículo 32 en adelante. Entonces castigaré con vara su rebelión y con azotes sus iniquidades. Dios no deja de ser quien es. Él es fiel a lo que Él es y Él es justo. Esto quiere decir el versículo que acabamos de leer. Verso 33. Mas no quitaré de Él mi misericordia, ni falsearé mi verdad. Noten que ahora vemos su amor. ¿Su amor por quién? Por Él. ¿Su amor por quién? Por nosotros. Y ese amor lo lleva a Él a buscar la forma siempre de cumplir su pacto, a pesar de. Versículo 34. No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Es por esto que el Señor renueva cada día sus misericordias. Son nuevas cada mañana. Dios perdona y olvida. No sé cuál haya sido su error o pecado últimamente, pero le digo de parte de Dios: si se arrepiente, Dios, ojo, si se arrepiente de todo corazón, Dios es fiel. Ojo, si se arrepiente de todo corazón y se aparta de eso, Dios es fiel para perdonarlo por el pacto hecho en la sangre de Cristo Jesús. Lo perdonará si usted confiesa y se aparta de ese pecado.
Puede decir alguno, pero yo he fallado mucho. ¿Para qué pido perdón si vuelvo a fallar? Yo quiero decirle, no está bien ese argumento a menos que sea su decisión. A menos que ame las tinieblas. A menos que quiera entregarse a eso. Pero yo quiero dejarle claro lo siguiente. Dios perdona y olvida, a diferencia del ser humano. Dios perdona y olvida, a diferencia de aquella mujer que le recuerda a su marido siempre en cada discusión desde el año 1903 lo que hizo. Dios es diferente. Él ya no se acuerda del pecado que confesó ayer. O sea que si alguien que me escucha está en pecado y se arrepiente de todo corazón, entonces si lo hace delante de Dios, yo lo invito a que le permita a Dios que su fidelidad y amor le transformen, porque eso es lo que usted va a experimentar. Y por esto deberíamos estar muy, pero muy agradecidos. Ahora, surge una pregunta. ¿Cómo vive usted su relación con Dios? ¿Cómo está viviendo su relación con su esposo, su esposa? ¿Como un contrato o en un pacto? A veces nos comportamos con Dios como si hubiéramos firmado un contrato, ¿verdad? Nos remitimos a cumplir nuestras responsabilidades por obtener el pago o el salario convenido. Hoy fui a la iglesia, dame. Hoy oré, hoy serví, dame. Nos comportamos como unos asalariados. Sentimos que nada debe estar mal, porque si se están haciendo las cosas que Dios manda, ¿por qué deberían estar las cosas mal? Escuche, Dios es fiel y justo indistintamente. O algunos tal vez, al ver un aparente incumplimiento de las promesas de Dios, ha pasado, no sé si está pasando, dejaron ya todas sus responsabilidades, no se congregan, no tienen una relación con Dios como Él quiere y están en huelga con Dios, unidos a otros que atraviesan lo mismo, forman sindicato. ¿Cómo está su matrimonio? ¿Bajo un contrato o un pacto? ¿Bajo qué premisa se va a casar? Usted que es soltero y que tiene una visión de no estar solo, vivir en pareja, tener matrimonio. ¿Cómo se va a casar? ¿Bajo un contrato o bajo un pacto? Yo quiero que allí donde está, escuche lo siguiente. Yo creo que hoy las parejas que habían contemplado el divorcio han desistido en el nombre de Jesucristo. No van a recurrir al divorcio como la única opción para tener paz. La vida continúa. ¿Qué será de usted? El divorcio no le conviene. Yo le presento el mejor recurso. Abrace el perdón. Allí donde se encuentra, abrace el perdón. Opte por el cambio con la ayuda de Dios. Tenga fe y decídase por el amor. Como Dios aborrece el divorcio, nosotros también. Y yo quiero que reciba allí donde está el temor de Dios, que hace que aborrezcamos lo que Dios aborrece, en este caso el divorcio. Y ahora usted se levante y, si es necesario, pida perdón, con la determinación a no volver a reincidir. Y que usted se decida a perdonar y sobre todo a olvidar. Porque ahora mismo usted levante sus manos allí donde se encuentra, recibe el amor para hacerlo y poder dar así la talla. Dios se lo da. ¿Qué le da? Reciba ese amor que todo lo puede. Como le da también la capacidad de reconocer y pedir perdón y mejorar, cambiar, dejar la infidelidad. Y esto incluye todo lo que lo induce, como por ejemplo pasar poco tiempo con su cónyuge compartiendo. Eso se acabó. Esa falta de tiempo para estar con su pareja comunicándose, oyéndose mutuamente, se acabó. Pero también dejar lo que lo causa. Por ejemplo, la abstinencia sexual. Esto sí que lo sabe aprovechar Satanás. Cuando sus demonios lo perciben, así como lo percibieron en Betsabé, quien era desatendida por su marido, el que quizás pasaba poco tiempo con ella porque estaba más bien casado con su profesión, cuando su cónyuge era Betsabé, no su trabajo.
Digo quizás. Y además se abstenía sexualmente sin haberse puesto de acuerdo con ella. Digo tal vez, pero es algo que es causal de infidelidad. Con razón, ante la ausencia de Urías, ella, Betsabé, se dio a la tentación. Le faltó dominio propio, templanza. Se cansó de hacer lo bueno y adulteró con un hombre que le brindó lo que su marido le negó. Puede ser David, quien además de buen mozo tenía otro plus, el ungido de Dios, el rey de Israel, que desafortunadamente dio lugar a Satanás cuando, por dejar un poco de tiempo de estar activo en la voluntad de Dios, ese vacío, ese ocio fuera de tiempo le costó. Escuche esto, puede que termine haciendo lo que Satanás quiere, como David. El precio, tanto David como Betsabé, lo pagó su familia y de por vida. Pese a que ellos se reconciliaron con Dios, quien los perdonó por su infidelidad, mas en su justicia les dio una lección que les duró toda la vida. Y ahora yo creo que se activa en cada uno esta visión. ¿Cuál? La de hacer feliz al otro dentro de los parámetros del Señor. Se activa en usted la visión de pacto y descontinúa en usted la visión de contrato. Y allí donde está, renunciemos al egoísmo en el nombre de Jesucristo. Me dirijo a los solteros que no tienen el don de la abstinencia sexual. Esta lección debe quedar grabada en el corazón de todos ustedes para que se conviertan en promotores, en parte de una generación que se está levantando, y es esta, la generación fiel. Reciba esto, la capacidad de ser fiel pese a la infidelidad que nos rodea. Fiel a Dios, a su reino, a su congregación, a sus pastores, fiel en sus relaciones y en un futuro, quizás en el matrimonio. Fiel en el trabajo, fiel para pagar lo que debe. A propósito, quien es fiel para pagar lo que debe, pone siempre la cara. Y no la pone como si estuviera con escopeta. No, hablo de cara de mansedumbre y humildad cuando no tiene para pagar, a fin de poder llegar a un acuerdo y seguir adelante. Fiel a la familia, fiel hasta la muerte. Repito, fidelidad bajo la guía del Espíritu Santo, según la perfecta voluntad de Dios, como dice el Señor en la suma de su palabra, que es verdad. Por eso, no se pierda ni uno solo de nuestros contenidos. Y para los que hemos sido infieles, volvámonos a Dios, arrepentidos de corazón primeramente. Vuélvase a su legítimo cónyuge. Hoy yo creo que su cónyuge entendió esto. Muy seguramente lo va a perdonar. Vuélvase a su congregación legítima. Vuélvase a sus pastores originales. Yo creo que ellos lo van a perdonar. La van a perdonar. Lo van a recibir. La van a recibir. Reconcíliese. Y absténgase de potenciar la división. Absténgase de animar a otro al divorcio. No, usted está llamado a la reconciliación, porque ese es el ministerio y es la visión de todos los hijos de Dios, la reconciliación. Y potenciemos juntos la fidelidad en el nombre de Jesucristo y bajo la unción y con el poder del Espíritu Santo. Reciba esa unción, reciba ese poder para que así sea. Amén y amén. Hola, queremos decirte que es un privilegio que hayas tomado tu tiempo para escuchar esta enseñanza. No has llegado aquí por casualidad. Esta fue una de las tantas formas en las que Dios ha querido acercarse a ti para darte la oportunidad de transformar tu vida a través de su Hijo Jesús. Donde sea que estés viendo y escuchando esto, es porque quiere hablarte y rescatarte de todo aquello que te haga sentir condenado para salvar tu vida. Para eso entregó la vida de su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y si quieres experimentar el gozo de ser perdonado y entrar en su reino, te invito a que repitas conmigo esta oración. Di conmigo: Señor Jesús, reconozco que te necesito. Ven a mi vida hoy. Perdona mis pecados y escríbeme en tu libro de la vida. Te acepto como mi Señor y Salvador y me declaro libre por tu gracia del poder del pecado, de la muerte espiritual.
de la maldición de la ley, de la maldición generacional y de la enfermedad. Amén. Si hiciste esta oración, de todo corazón te felicito porque has tomado la mejor decisión de tu vida. Háblalo con alguien y si deseas testificarnos lo que Dios hizo contigo, escríbenos en los comentarios o alguna de nuestras redes sociales. Gracias y que el Señor te bendiga. Qué tremenda palabra. Dios lo bendiga, pastor. Una palabra que para mi gusto hay que oírla una y otra vez para poder entender todos estos conceptos que el Señor nos dio de lo que es un compromiso, lo que realmente es la fidelidad de Dios y la fidelidad de los hombres, la diferencia entre un contrato y un pacto, y saber que Dios en su infinita misericordia nos puede perdonar y restaurar todo lo que ha pasado. Así es, vamos a aprovechar la bendición y queremos, sin más ni menos, recordarles que se suscriban si no lo han hecho, que comenten si no han comentado, que por favor nos permitan saber de ustedes si quieren contenido, una voz de los cielos. Tenemos a la mesa con la familia de Dios. En 8 días de nuevo aquí vamos a estar todos juntos. Numeral orar sin cesar. Tenemos palabra de fe. En fin, tenemos todo para que ustedes sigan siendo edificados. Y ahora queremos bendecirles. Amén. Allí donde se encuentran, levanten sus manos al cielo y reciban la bendición del Padre, la del Hijo, la del Espíritu Santo, la espiritual, la física, la económica. Esta es la herencia de los hijos de Dios. Dios les bendiga. Oh Dios, cuán grande es tu misericordia. Bienaventurados los que se amparan bajo la sombra de tus alas. Así estamos despedidos. En 8 días nos vemos, Dios mediante. Bendiciones.